0.03 mililitros por ml. Quiere decir que esta TSH está suprimida, está inhibida. En el circuito de retroalimentación que tenemos, esta TSH está muy baja. Si tenemos una TSH muy bajita, esperamos encontrar una T3 alta y una T4 alta. Una T3 libre está en 5.8 con un valor máximo de 4.2. Una T4 libre en 2.5 con un valor máximo de 1.8. También encontramos que a nivel de la glándula tiroides se está produciendo de forma autónoma grandes cantidades de hormona tiroidea. Esas grandes cantidades de T3 y T4 son captadas a nivel hipofisiario, que interpreta que tiene que disminuir la TSH, retroalimentación negativa. Entonces, ese perfil tiroideo también estamos clásicamente con un perfil tiroideo de un paciente que tiene un hipertiroidismo primario, un desorden a nivel de la glándula tiroides. Claramente, siempre tenemos que buscar la relación del circuito de retroalimentación. Tiene que haber una respuesta relacionada en el eje hipotálamo, hipofisiario y glándula. El circuito es de retroalimentación negativa. Si se produce poca hormona tiroidea por la glándula tiroides, la TSH responderá aumentando. Si se produce mucha hormona tiroidea por la glándula tiroides, la TSH responderá bien. Eso es retroalimentación negativa. Por el antecedente que tiene nuestro paciente de que la madre tiene enfermedad de Graves fase 2, que es un hipertiroidismo de origen autoinmune también, se detectan anticuerpos TRAP, anticuerpos contra receptores de TSH positivos. ¿Cuál es el diagnóstico? Un hipertiroidismo primario. Esto es lo que debiéramos a este nivel poder comprender por qué estos análisis traducen un hipertiroidismo, por qué estos análisis traducen un hipotiroidismo y saber diferenciar si es primario o es secundario. La segunda parte del diagnóstico es enfermedad de Graves. Ya es algo complementario que depende de otros estudios, como verán en ambos casos de la determinación de anticuerpos. Pero solamente con TSH, T3 y T4 libre podemos identificar el paciente hipotiroideo y el paciente hipertiroideo. Recordando un poco sobre la glándula tiroides, es esta que está acá, en la parte anterior del cuello, por delante de la tráquea, tiene forma de H, dos lóbulos unidos por un istmo, ¿no? Normalmente no es palpable, muy pocas veces se puede palpar, a no ser en condiciones fisiológicas como por ejemplo en la pubertad y en el epidural del embarazo. Ahí sí la glándula tiroides se puede palpar. Es posible palpar sin que sea patológico, sin que sea anormal. Pero en otras condiciones, en otras circunstancias, en realidad la glándula tiroides es muy difícilmente palpable.
peor si la persona tiene cuello grueso y está con sobrepeso. Esta glándula está regulada por la hipófisis, hace parte del circuito hipotálamo hipofisiario, hace parte de ese circuito, no es una glándula independiente, es una glándula dependiente de la regulación central. Su funcionamiento fisiológicamente depende de una regulación central. Tiene múltiples acciones regulando prácticamente todos los procesos metabólicos de nuestro cuerpo, de nuestras células. Regula prácticamente todo el metabolismo y la velocidad con que se produce el metabolismo en nuestras células. Las hormonas tiroideas, la tiroxina, la trillotironina, aumentan el consumo de oxígeno y aumentan la tasa de actividad metabólica. ¿De quién? De todas las células. Por eso que cuando la tiroides no está funcionando, todo falla en nuestro cuerpo. Si quieren investigar la vista, si quieren investigar el cabello, si quieren investigar los huesos, la menstruación, la piel, las uñas, todo se modifica cuando la tiroides no está bien regulada. ¿Por qué? Porque tiene acción sobre la tasa de actividad metabólica de todas las células. Regula el crecimiento y la maduración de todos los tejidos, de nuestro cuerpo. Además que, como actúa en todo nuestro organismo, tiene un papel fundamental también en el estado de alerta físico y mental. Tiene que ver con nuestro estado de alerta. A nivel de la tiroides también se secreta una pequeña grupo de células, la calcitonina, que es otra hormona. La calcitonina, sin embargo, al contrario de la hormona tiroidea, solo regula el metabolismo del calcio, tiene que ver con el metabolismo del calcio. A nivel sistémico, sí, pero se limita al metabolismo del calcio y por lo tanto de la vitamina D. Ambas vienen juntas, casadas. Esta calcitonina entonces disminuye los niveles de calcio en sangre e inhibe la reabsorción ósea. Es decir que también por retroalimentación la calcitonina regula los niveles de calcio, siempre por retroalimentación. Si hay hipercalcemia, ¿qué va a suceder con la calcitonina? Va a bajar. Si hay hipocalcemia, ¿qué va a suceder con la calcitonina? Va a aumentar. Siempre por retroalimentación negativa. El exceso de hormona tiroidea o el déficit de hormona tiroidea van a producir estos dos estados que se llaman hipertiroidismo o hipotiroidismo. Esas son las alteraciones funcionales de la glándula tiroides, o por exceso de hormona tiroidea o por déficit de hormona tiroidea. Entonces, esta es una glándula pequeña, pesa entre 10 y 20 gramos, tiene un poquito más grande que las mujeres, por eso hay más capacidad de generar más ideas que tenemos las mujeres, más rápido, actuamos mejor. Aumenta durante el embarazo, la pubertad y la lactancia. En esas situaciones fisiológicas, la glándula tiroides puede crecer, ser
después vuelve a su tamaño normal. Recibe para el peso que tiene esta glándula, hasta de 20 gramos, recibe un gran flujo sanguíneo de 4 a 6 ml por minuto, recibe nuestra glándula tiroides en condiciones normales. La unidad funcional está conformada por esta que parece como una fruta partida por la mitad, que es el folículo tiroideo. Ahí en el folículo tiroideo es donde se sintetiza toda la hormona tiroidea hasta ser liberada a la sangre, y el precursor es la tiroglobulina. Este folículo tiroideo está conformado por epitelio tiroideo, rodeado por una membrana basal, y dentro de ellas también tiene células C. Estas células C, células C productoras de calcitonina. Cuando hay falta de hormona tiroidea, estos folículos se agrandan. ¿Para qué? Para producir más hormona tiroidea. Cuando hay un exceso de hormona tiroidea, estos folículos también se achican. Entonces, el tamaño de los folículos va a depender también del nivel de hormona tiroidea. ¿Cómo es que se forma? ¿Cómo es que llega a formarse la hormona tiroidea? Para que se forme hormona tiroidea es fundamental que haya adecuadas concentraciones de yodo. El yodo se necesita, aunque en pequeñas cantidades que vienen normalmente en la sal yodada que consumimos, es suficiente, pero tiene que existir para que se forme hormona tiroidea. Es fundamental que exista hormona tiroidea. El yodo es indispensable para la síntesis de hormona tiroidea. La única fuente es la ingesta. No producimos yodo, tenemos que consumirlo. ¿A través de qué? De la sal yodada. El yodo que consumimos es absorbido, llega al hígado y ahí sufre lo que se llama una yodación. Se convierte en yoduro. Es captado por los riñones, la tiroides, las células gástricas y las glándulas salivales en forma de yoduro. Se elimina por la orina y una pequeña cantidad en las heces. Los pasos, la secuencia que siguen a la ingesta de yodo es que este yodo en forma de yoduro, una vez que se hidroliza en el hígado, se transforma en yoduro, es captado por las células tiroideas. ¿Por quién? Por el epitelio tiroideo. Es captado por el epitelio tiroideo de los folículos tiroideos. Ahí se produce un proceso que se llama organificación del yodo por las peroxidasas tiroideas. Se produce una peroxidación del yoduro. Luego, habiendo tiroglobulina que está dentro de los folículos tiroideos que la producen, se une la tiroglobulina con el yoduro. Se llama yodación. Hay una yodación de la tiroglobulina. Esta yodación de la tiroglobulina da lugar a la formación de dos moléculas distintas. Aquella que tiene un solo yodo se llama monoyodotiosina
Y la que tiene 2 yodos se llama diiodotirosina. Se forman entonces 2 moléculas. Pueden unirse una molécula de monoiodotirosina y una de diiodotirosina y forman la triiodotirosina. Y pueden unirse 2 moléculas de diiodotirosina y forman la tetraiodotirosina. En forma de coloide capta este coloide que se forma, es captado por la célula tiroidea, y como toda glándula, por principio que ya hemos aprendido, libera a los capilares que tienen ahí dentro del mismo folículo, libera la hormona directamente a la sangre. Y esa hormona va a ir de esas 2 formas, como T3, diiodotirosina, o como T4, tetraiodotirosina. Esa es la forma en la que la hormona tiroidea viaja por la sangre. Entonces, gráficamente es este proceso que sufre, ¿no? El yodo que se une junto con los coloides de monoiodotirosina o diiodotirosina a partir de la tiroglobulina, se unen como T4 y como T3 para luego ser liberadas a la circulación sanguínea. Miren todas las funciones que cumplen las hormonas tiroideas. Favorecen la síntesis de proteínas y glucógenos. Aumentan la absorción de carbohidratos y proteínas en el tubo digestivo. Ejercen una acción lipolítica. Favorecen el aporte de oxígeno a los tejidos. Aumentan el volumen minuto cardíaco. Aumentan la frecuencia cardíaca. Aumentan la capacidad en reposo de la ventilación pulmonar. Favorecen el aumento de la masa eritrocitaria y por lo tanto, de esa manera, favorecen un mayor transporte de oxígeno. A nivel del sistema nervioso, favorecen y regulan la mielinización de las fibras y permiten un crecimiento normal de las neuronas. Por eso que es fundamental que la madre tenga niveles normales de hormona tiroidea para que el niño tenga un desarrollo neurológico normal. Si la madre no tiene adecuados niveles de hormona tiroidea, el niño nacerá con déficit de hormona tiroidea y por lo tanto, si eso no se detecta, el niño tendrá un hipotiroidismo y desarrollará lo que se llama cretinismo, porque no hay el estímulo para la mielinización de las fibras y el crecimiento o desarrollo normal de las neuronas. Regula el crecimiento y el desarrollo normal de las personas, regula la presión arterial, la temperatura corporal, participa de manera fundamental en el desarrollo fetal y también en las primeras etapas de la infancia. A nivel de hueso es imprescindible para la maduración ósea y para la maduración del pulmón, de tal manera que no existe en realidad un lugar donde las hormonas tiroideas no ejerzan una función importante. Porque al margen de estas determinadas funciones, hemos dicho que regulan el metabolismo de todas las células. Regulan el metabolismo de todas las células. Cuando nosotros vamos a evaluar la función tiroidea,
no es fácil, en principio no es fácil decir, interpretar la queja del paciente como que este tiene hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque las quejas son generales. Las quejas son, como vieron en la historia clínica, astenia, caída de cabello, ganancia de peso, intolerancia al frío, que puede pasar muy desapercibido en el interrogatorio clínico. O el caso contrario, que está ansioso, que está nervioso y que ha perdido peso. Quejas, la verdad, generales que no están referidas a ningún órgano en particular. Entonces, el poder llegar a un diagnóstico de hipertiroidismo o de hipotiroidismo se basa mucho en la sospecha y la capacidad de asociación de los diferentes síntomas que va a tener un paciente o una paciente. Entonces la historia clínica es muy importante, el examen físico también. Y a partir de esto, y con la sospecha, vamos a dosar qué hormonas. TSH, T3, T4 y T4. Vamos a hacer una cuantificación en sangre de esas hormonas. Pero como verán, en las dos historias clínicas, la causa del trastorno o hipotiroidismo o hipertiroidismo están relacionados a trastornos autoinmunes. Entonces, para el hipotiroidismo o para el hipertiroidismo, será necesario también cuantificar o hacer estudios inmunológicos para detectar autoanticuerpos que nos orienten a que el hipertiroidismo o el hipotiroidismo son de origen autoinmune. Se puede realizar también otro tipo de estudios de imagen como ecografía, gammagrafía, tomografía, función aspirativa de tiroides, biopsia. Pero la evaluación más importante, si ustedes se dan cuenta en las historias clínicas, se evalúan 3 hormonas del perfil tiroideo: TSH, T3 y T4 libre. Con esas 3 hormonas uno puede decir hipertiroidismo o hipotiroidismo. En el hipotiroidismo es más frecuente el hipotiroidismo que el hipertiroidismo. En el hipotiroidismo lo que hay es un déficit de hormona tiroidea. Hablamos de hipotiroidismo cuando hay un déficit de hormona tiroidea. El hipotiroidismo es primario cuando la falta de hormona tiroidea se debe a una alteración de la glándula tiroides. La TSH está normal, es la glándula tiroides la que no responde a la regulación hipoficial. Es primario porque afecta algo que está afectando de forma primaria la glándula tiroides. Es la forma más común. Es secundaria cuando la glándula tiroides está normal, no tiene nada. Lo que no hay es la orden para que trabaje. En este caso, no hay TSH, por lo tanto hay un trastorno inicial, secundario, menos frecuente. Tendrá que haber un tumor, adenoma, una cosa así, más raro. La causa más frecuente de hipotiroidismo es hipotiroidismo primario, con un trastorno de la glándula. Las causas
de hipotiroidismo, en primer lugar, un déficit severo de yodo, que sucede muy pocas veces porque prácticamente toda la sal que se consume está yodada. Entonces, tal vez antes, cuando no había un proceso de yodación generalizado de la sal, tal vez entonces había más hipotiroidismo. Pero ahora es muy difícil encontrar hipotiroidismo por falta de yodo. Pero sí es una causa. ¿Cuál es la causa más frecuente? La de origen autoinmune. Se llama enfermedad de Hashimoto o también tiroiditis autoinmune. ¿Qué sucede en la tiroiditis autoinmune? Después de un cuadro viral, casi siempre de vía respiratoria, una gripe común, el paciente tiene un trastorno inmunológico en la que empieza a producir anticuerpos contra su propia glándula tiroidea. Se produce un estado inflamatorio de la glándula tiroides y un breve periodo de hipertiroidismo. Luego de todo proceso inflamatorio viene un proceso de cicatrización, reemplazo de tejido funcional por tejido no funcional, tejido colágeno, tejido fibroelástico, de cicatrización, que obviamente no es el folículo tiroideo. Entonces, de una primera etapa inflamatoria de breve hipertiroidismo, viene una etapa de cicatrización, como todo proceso inflamatorio que se prolonga, y entonces la glándula tiroides poco a poco va atrofiándose, va perdiendo poco a poco sus folículos tiroideos y deja de producir hormona tiroidea. Es la causa más frecuente, la tiroiditis autoinmune o enfermedad de Hashimoto, como hipotiroidismo en el adulto. Otras causas: una alteración congénita de la tiroides, el uso de algunas drogas antitiroideas, por cirugía, digamos que hubiera tenido un costo enorme, un cáncer de tiroides, que hubiera sido necesario hacer una tiroidectomía. Ahí queda sin glándula tiroides, queda hipotiroideo. O en un hipotiroidismo secundario por un trastorno a nivel central por hipopituitarismo. ¿Saben qué se llama el síndrome en el cual se produce una isquemia y necrosis hipoficial? Casi siempre postparto. Pacientes que han tenido síndrome de Shika. Los pacientes que tienen parto con sangrado abundante, que entran en shock, dentro de todas las zonas que quedan isquémicas, también queda isquémica su hipófisis, se produce hipopituitarismo, pero entonces no solamente va a haber hipotiroidismo, va a haber un déficit general de todas las hormonas que dependen del eje hipotálamo hipofisial. Miren la cantidad de síntomas que puede tener un hipotiroidismo.
hace mucho el reconocimiento de una cantidad de síntomas sistémicos que afectan diferentes órganos y que no encajan dentro de un solo diagnóstico, que no sea algo sistémico, algo que está afectando todo. Hipotermia, letargia y apatía, anorexia y constipación, disminución de la actividad de la frecuencia cardíaca, disminución de la frecuencia respiratoria, bajo estado de alerta, bajo nivel intelectual, lentitud o letargia en el pensamiento, sequedad de piel y cabello, aumento de peso, astenia, artralgias, amenorrea, anovulación, edema prepubial, hipercolesterolemia, ateromatosis, aumento de la resistencia vascular sistémica, insuficiencia coronaria. Estos pacientes se mueren frecuentemente de infarto agudo de miocardio y sin dolor, intolerancia al frío, caída de la cola de las cejas, engrosamiento de la voz y macroglosia. Gran cantidad de síntomas que si uno los ve de forma independiente, en realidad no asocia. Pero si ve a una paciente que está con queja de, digamos que soy ginecólogo, y la paciente va por amenorrea, pero además le dice ha aumentado de peso, que se le está cayendo el cabello, el ginecólogo tiene que interpretar todo eso y pensar en un hipotiroidismo, que tiene intolerancia al frío, que todo el mundo está acalorado, pero ella siente necesidad de estar con chompas, con medias, que además tiene mucho sueño, ¿no? Que no puede concentrarse, una cantidad de síntomas que si uno no los asocia, no va a poder llegar a un diagnóstico. Datos que son casi patognomónicos cuando uno sospecha de hipotiroidismo. Casi patognomónicos. El engrosamiento de la voz en las mujeres, claro, será muy evidente. Las mujeres tenemos un tono de voz más alto que los varones. Pero en este caso, la paciente que venga con cualquiera de esos síntomas, y ustedes dicen, ¿y su voz ha cambiado? Sí, se ha vuelto más ronca, se ha vuelto como más gruesa. El otro dato muy importante y que se presenta en estadios avanzados del hipotiroidismo es el crecimiento de la lengua, la macroglosia. La lengua no solamente es que aumenta de tamaño, sino que además, al crecer de tamaño, el paciente tiende a estar con la boca ligeramente abierta, que ya no cabe dentro de la lengua, y en la noche la lengua se va hacia atrás, y si antes no roncaba, ahora ronca. La letargia o bajo nivel intelectual, sequedad de piel y cabello, aumento de peso, también son datos que cuando estén presentes siempre hay que buscar hipotiroidismo, siempre hay que buscar hipotiroidismo. El otro dato importante también es el edema preludial. Dentro de las causas de edema que habíamos estudiado en la primera parte de la fisiopatología estaba precisamente el hipotiroidismo. En el hipotiroidismo se empieza a producir una mayor cantidad de sustancia colagenoide que tiende a acumularse en la región preludial, provocando un edema bilateral duro. Es un edema bilateral duro, simétrico, pero la piel es con cambios en la piel seca, acartonada,
y caída de la cola de la ceja. 3 enfermedades descritas que se caracterizan por caída de la cola de la ceja: hipotiroidismo, linfoma o leucemia y enfermedad de Hansen, lepra. De todas esas, la más frecuente será el hipotiroidismo. Cada dato tiene relevancia en el contexto de los otros síntomas. Cada dato tiene relevancia en el contexto de los otros síntomas. ¿Cómo vamos a encontrar en la forma más frecuente de hipotiroidismo, que es la enfermedad de Hashimoto? Hipotiroidismo primario, esta enfermedad de Hashimoto. T3 baja, T4 baja, TSH alta. No es necesario aprender de memoria, simplemente es razonamiento, entendiendo que la tiroides está regulada por el circuito hipotálamo hipofisial. Las otras formas de hipotiroidismo son raras, y en el caso de que hubiera un panhipopituitarismo o un hipopituitarismo, fíjense cuál es la diferencia. No hay TSH porque no hay quien produzca TSH. Entonces será todo. T3 bajo, T4 baja, TSH baja. Ahí es secundario. Pero cuando el problema es la tiroides, no produce T3, no produce T4 y la TSH se enloquece, se eleva, tratando de que esa glándula le obedezca para producir hormona tiroidea. Lo contrario es el hipertiroidismo. En este caso tenemos toda una cantidad de síntomas dependientes de un aumento de las hormonas tiroideas y por lo tanto de un aumento del metabolismo basal. Si entendemos eso, estará taquicárdico, estará con insomnio, irritable, con aumento en la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, estará hiperkinético, estará con diarrea, perderá peso. Todos síntomas relacionados a un aumento del metabolismo basal. ¿Cuál es la causa más importante? No la más frecuente, la más importante, la enfermedad de Graves, fase 2, y está en rojo. ¿Por qué está en rojo? Porque un hipotiroidismo muy rara vez ocasiona como enfermedad, como tal, la muerte. Tendrá que ser un coma miselematoso, se llama coma miselematoso. Pero una enfermedad de Graves fase 2 sí puede provocar el fallecimiento del paciente. Entra dentro de lo que se llama una tormenta tiroidea. Imagínense la gran cantidad de hormona tiroidea y sus células enloquecidas tratando de obedecer a la T3 y a la T4, con un aumento de la función cardíaca, la función respiratoria, la temperatura. O sea, se enloquece nuestro organismo obedeciendo a un exceso de T3 y T4. La causa más frecuente es el bocio non lactósico, es decir, un grupo de células de folículos que se independizan de la TSH y crecen de forma tumoral, no maligna, pero sí tumoral. Crecen y forman un bocio, un nódulo tiroideo que conocemos como bocio. Es la causa más frecuente. Un grupo de folículos que dejan de seguir el circuito hipotálamo hipofisiario, empiezan a funcionar por cuenta propia, produciendo de manera
exagerada hormona tiroidea. Poco frecuentes, la tiroiditis inicial de la enfermedad de Hashimoto, que les mencioné anteriormente. Es rara vez que uno logra identificar esa etapa de hipotiroidismo que va a dar lugar luego al hipotiroidismo. Excepcionales, otras causas muy raras, pero esta es la más importante, la enfermedad de Greig-Brasseur, y también es de origen autoinmune. Vino a mi consultorio una paciente de unos 42 años. Sí, unos 42 años. Cuando me dicen, va a pasar X paciente, no entraba al consultorio. O sea, no llegaba, y tampoco que el pasillo es tan largo. Y yo dije, la mal, la señora, bueno, no avanza, ¿no? Y realmente tuve que saber a mirar por qué no llegaba. Era una paciente que prácticamente venía arrastrada, sostenida por el marido y sentada, en realidad, no era que estaba con alguna deformidad o algo que le impida caminar o estar con tanta dificultad para caminar. ¿Cuál era la queja de la paciente? Tenía dolor en todo el cuerpo, pero además adormecimiento en todo el cuerpo. No podía dormir, había perdido peso, tenía fiebre, se sentía como asfixiada, apenas caminaba 5 pasos y sentía que era una disnea muy importante y una labilidad emocional, porque apenas hablaba la paciente se ponía a llorar. Hay debilidad muscular también tenía. Entonces, conforme ella me iba contando, claro, yo voy a mirar como paciente, ¿no? Y me explicaba a ella, pero como que se le atropellaban las palabras, ¿no? Se le atropellaban las palabras, se le hablaba muy rápido y lloraba. Y cuando el fin del cuello tenía el cuello un bocio que era visible. Un bocio que era visible. Bueno, la examino, le dolía todo, no era artritis, pero le dolía todo. Tenía una presión de 150, 60 y una frecuencia cardíaca de 136 en reposo. La piel caliente, húmeda, no estaba febril, pero estaba con la piel caliente. Y la comienzo a interrogar un poquito más, pero me dice desde cuándo está así y qué antecedentes tiene. Es que el marido habla y dice, lo que pasa es que hace 6 años me dijeron que tenía un problema en su tiroides. Me dijeron que tenía un problema en su tiroides. Pero hizo tratamiento un tiempo, le quisieron dar yodo, le dan yodo radioactivo, y nosotros no quisimos. Y me la llevé a mi casa y entonces en la iglesia hizo oraciones y fueron donde, no sé, alguien que le estaba curando con terapia, porque le ponen como estos ambientadores, incienso, ¿no? Llamamos terapia y le estaban quemando. La mujer echaba un desastre. Claro, llegan a ese extremo en el que el paciente estaba con una tirotoxicosis por falta de bloquear el exceso de hormona tiroidea. Hacer entender a esa pareja que el problema era que tenían que hacer tratamiento para el hipertiroidismo realmente difícil. ¿Por qué? Porque tenían mucha influencia de la gente de su iglesia, que les decía que no, y con oraciones y que sigan orando, y la paciente
a morir orando y después nadie se iba a acercar, ¿no? Pero bueno, les cuento eso porque a cualquiera le puede llegar una paciente así. Hace bastante la experiencia para poder reconocer que hay síntomas que uno va recabando y que nos va haciendo encajar para tener el diagnóstico, ¿no? Entonces, la paciente tenía un hipertiroidismo, estaba con una tirotoxicosis. Dentro de las manifestaciones de la enfermedad de Graves fase 2 hay una triada que la caracteriza. Uno, el hipertiroidismo, que lo detectamos clínicamente, lo confirmamos por un perfil de laboratorio muy característico, ¿no? T3 altísima, T4 altísima, TSH 0, suprimido. La presencia de exoftalmos, ahí tuve otro paciente que vino del Beni, y el señor es de ascendencia japonesa, pues tenía los ojitos medio rasgados. Imposible que un paciente que tiene ojitos rasgados sea pues esposo, tenga ojos grandes. Pero este señor, tras que entró, llamaba la atención que era japonés, de ascendencia japonés, y ojos rasgados, pero no era que era ojo, tenía exoftalmos. Y el paciente fue porque le dijeron, el cuerpo, no sé qué, pero lo que a mí me llamó la atención desde el primer momento que lo vi fue la protrusión de los globos oculares. A él no le llamaba tanto la atención, de hecho ni me lo mencionó, pero sí era muy evidente porque cuando empecé a preguntarle por los síntomas oculares y que si él siempre fue así, él me dijo no. Su esposa me dijo no, porque está con los ojos brotados. Y en la noche está usando lágrimas artificiales. ¿Por qué? Porque no puede cerrar bien. No hay un adecuado cierre palpebral. ¿Por qué? Porque hay protrusión del ojo. Entonces estaba con el ojo seco, inclusive había estado con el ojo tapado por una úlcera corneal. Pero ni el oftalmólogo se dio cuenta de que él tenía un exoftalmos por hipertiroidismo. Bueno, ese es otro paciente que venía. Exoftalmos por una oftalmopatía infiltrante. Hay una formación del tejido colágeno retroocular que va empujando el globo ocular hacia afuera. No es que le crece el globo ocular, sino que es empujado. Y mixedema retiliano, o lo que se llama dermopatía infiltrante. Entonces, todos estos síntomas son de un estado metabólico acelerado. Todos. Si yo les pregunto en un hipertiroidismo y les pregunto que tienen también estreñimiento y letargia y tienen diagnóstico de hipertiroidismo, ¿es correcto? No, nunca vayan a imaginarse, estoy poniendo una trampa. Estoy poniendo una trampa porque nunca va a estar ni estreñido ni letárgico este hombre o esta paciente, va a estar hiperactivo, va a estar como gasolina de avión, va a tener hipertensión sistólica, palpitaciones, taquicardia, piel húmeda, temblor distal, diarrea, fiebre, hiperkinesia, insomnio, arritmias y exoftalmos. Y otros síntomas también que pueden ir apareciendo, ¿no? Como incluso pueden hacer episodios de psicosis, por ejemplo. ¿Cómo vamos a diagnosticar a este paciente? Típicamente una enfermedad de Graves fase 2, T3 alta, T4 alta, TSH baja y un bocio difuso. ¿Tiene bocio el paciente con Graves fase 2? Tiene bocio. Tiene bocio, ¿por
porque toda la glándula de forma uniforme está hipertrofiada, produciendo una gran cantidad de hormona tiroidea. Entonces, este es el perfil de hormona tiroidea característico de un hipertiroidismo, en este caso, una enfermedad de Graves-Basedow.